Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, y es que vamos a sumergirnos en las aguas, a veces turbias, de la vida de nuestras celebridades favoritas. Específicamente vamos a hablar de unas declaraciones que han generado una auténtica tormenta en las redes sociales y en los medios, las supuestas polémicas declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Sí, lo han escuchado bien. Dos de los nombres que más han resonado en el panorama de la actuación turca, y que además comparten una historia que ha cautivado a millones, parecen estar en el centro de un nuevo revuelo. Si les interesa el mundo del espectáculo, los dramas, y las historias que a veces son tan intensas como las de las propias series, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de empezar, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den a ese botón de suscripción que ven por ahí. Es completamente gratuito y les asegura que no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre buscamos traerles la información más relevante y entretenida. Además, nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a poder traerles contenido de mayor calidad. Así que ya saben, pulsen ese botón, activen la campanita y formemos parte de esta comunidad. Ahora entremos de lleno en el meollo del asunto. La noticia ha explotado como una bomba. Se dice, se rumorea y hay reportes que apuntan a que Kerem Bürsin, el carismático actor conocido por su papel en Amor 101 y por su pasada relación con Hande Erçel, habría hecho unas declaraciones que han sido interpretadas como polémicas. Y cuando hablamos de polémicas, hablamos de declaraciones que han encendido las redes, que han dividido opiniones y que, como es habitual en estos casos, han generado un montón de especulaciones y debates. La cuestión es, ¿qué se dijo exactamente? ¿Cuál es el trasfondo de estas supuestas declaraciones? ¿Y por qué han causado tanta controversia? Para empezar, es crucial entender el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel son, o al menos fueron, una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su relación, que comenzó durante las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam, capturó la atención de millones de fans en Turquía y en el extranjero. Su química en pantalla se tradujo aparentemente en una relación en la vida real que generó un auténtico fenómeno fan. Cada aparición conjunta, cada foto, cada gesto, era analizado al milímetro por sus seguidores, quienes soñaban con verlos juntos para siempre. Por eso cualquier noticia que involucre a ambos, especialmente si hay algo de tensión o controversia, tiende a amplificarse exponencialmente. Ahora, vayamos a las supuestas declaraciones. Según los informes que han circulado, y que hemos investigado para traerles el contenido más preciso posible, Kerem Bürsin habría hablado sobre su relación pasada con Hande Erçel, o quizás sobre su experiencia en general tras el fin de la misma. Los detalles exactos son un poco confusos y varían según la fuente, lo cual es algo común en este tipo de situaciones mediáticas. Algunas versiones sugieren que sus palabras habrían sido interpretadas como una crítica velada hacia Hande, o quizás un comentario sobre la presión mediática que sufrieron como pareja. Otras fuentes hablan de comentarios que habrían dolido a la propia Hande, o a su entorno. Lo que sí parece ser un punto común en muchas de estas informaciones es que las declaraciones de Kerem habrían puesto de manifiesto ciertas dificultades o malentendidos que surgieron durante su relación, o incluso después de su ruptura. Se habla de la presión constante, de la falta de privacidad, y de cómo la relación se convirtió, en ocasiones, en un espectáculo público más que en algo privado. Podría ser que Kerem, en un intento por clarificar su perspectiva, o por expresar sus sentimientos de manera honesta, haya dicho algo que, sin mala intención, ha sido malinterpretado o ha generado una reacción negativa. Uno de los aspectos que más ha alimentado la controversia es la forma en que estas declaraciones han sido presentadas por algunos medios. A menudo los titulares sensacionalistas y las interpretaciones sesgadas pueden distorsionar la realidad y crear un clima de conflicto donde quizás no lo hay. Es fácil caer en la tentación de exagerar una anécdota o una cita para generar más clics y más atención. En el caso de Kerem y Hande, dada la intensidad del fandom y el interés público, esto es aún más probable. También debemos considerar la posibilidad de que Kerem estuviera simplemente compartiendo su experiencia personal. Las rupturas son difíciles para cualquiera, y para las celebridades, que viven bajo el escrutinio constante, lo son aún más. Quizás sus declaraciones buscaban ser un testimonio sobre los desafíos de ser una figura pública en una relación, y no tanto un ataque personal hacia Hande. Sin embargo, en el torbellino de las redes sociales,
donde las interpretaciones son rápidas y a menudo extremas, es fácil que un comentario honesto se convierta en un arma arrojadiza. Por otro lado, es importante preguntarse si estas declaraciones son realmente tan polémicas como se presentan. A veces la polémica en el mundo del espectáculo es una construcción mediática. Una opinión diferente, una revelación sobre un aspecto menos conocido de una relación, o simplemente una confesión sincera, puede ser etiquetada como polémica para generar interés. ¿Podría ser este el caso aquí? ¿O realmente hay algo en las palabras de Kerem que ha causado un malestar genuino? Hemos intentado buscar fuentes fiables y testimonios directos, pero en este tipo de situaciones, la información es a menudo fragmentada y sujeta a especulaciones. Lo que sí está claro es que el debate está servido. Por un lado están los fans de Kerem que lo defienden argumentando que tiene derecho a expresar sus sentimientos y a compartir su perspectiva sobre su vida. Por otro lado están aquellos que critican sus palabras, considerándolas inapropiadas, hirientes para Hande o simplemente innecesarias. Y por supuesto está el gran grupo de seguidores que, como nosotros, intentan entender qué está pasando y cuál es la verdad detrás de todo el revuelo. Las supuestas declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel también nos invitan a reflexionar sobre la dinámica de las relaciones en el mundo de la fama. ¿Hasta qué punto la presión pública afecta a una pareja? ¿Cómo se navega la fama cuando se comparten aspectos íntimos de la vida? Y lo más importante, ¿cómo se gestiona una ruptura cuando millones de ojos están observando y opinando? Es fácil idealizar a las parejas de celebridades, pero detrás de las cámaras hay personas reales con sus propias emociones, sus propios desafíos y sus propios procesos de sanación. Una de las cosas que más llama la atención en estas situaciones es la rapidez con la que se forman bandos. Los fans de uno u otro artista, o los que apoyaron la relación en su momento, tienden a tomar partido y a defender a su artista a capa y espada. Esto, si bien es comprensible desde la perspectiva del fan, a menudo dificulta la comprensión objetiva de la situación. Es importante recordar que tanto Kerem como Hande son profesionales, y que sus vidas personales son suyas. Quizás la clave para entender estas supuestas declaraciones esté en el timing. ¿Surgieron en un momento en que alguno de ellos estaba en un nuevo proyecto, o en un momento de mayor exposición mediática? A veces las declaraciones que parecen menores pueden ganar fuerza si coinciden con otros eventos importantes en la vida de una celebridad. Otro aspecto a considerar es la posibilidad de que la traducción o la interpretación de las declaraciones hayan sido inexactas. El lenguaje puede ser muy sutil, y una frase dicha en turco con sus matices culturales y emocionales puede perder gran parte de su significado al ser traducida a otro idioma, o al ser interpretada fuera de su contexto original. Esto es especialmente cierto cuando se trata de información que proviene de fuentes no oficiales o de resúmenes de prensa. En fin, el caso Kerem Bürsin y Hande Erçel es un recordatorio fascinante de la complejidad del mundo de las celebridades. Sus vidas, que para muchos son una fuente de entretenimiento e inspiración, también están marcadas por la presión, las expectativas y, a veces, por controversias inesperadas. Lo que Kerem Bürsin supuestamente dijo, sea lo que sea, ha abierto una caja de Pandora de opiniones y especulaciones, y es probable que el debate continúe durante un tiempo. Si hay algo que podemos aprender de todo esto, es la importancia de ser críticos con la información que consumimos, especialmente en las redes sociales. No todo lo que se dice es verdad, y las interpretaciones pueden ser muy subjetivas. Es fundamental buscar fuentes fiables, contrastar la información y evitar caer en juicios apresurados. Y aquí llegamos al final de nuestro análisis de hoy sobre las polémicas declaraciones de Kerem Bürsin respecto a Hande Erçel. Hemos intentado desglosar la situación, explorar las posibles interpretaciones y, sobre todo, ofrecerles una perspectiva equilibrada. Lo que queda claro es que la relación entre Kerem y Hande y todo lo que la rodea, sigue siendo un tema de gran interés para el público. Las supuestas declaraciones de Kerem han reavivado el debate, y es probable que sigamos escuchando al respecto. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que la información que hemos compartido les haya resultado interesante y les haya permitido tener una visión más clara de esta situación. Como siempre, me encantaría saber lo que ustedes piensan sobre todo esto. ¿Creen que las declaraciones de Kerem son realmente polémicas? ¿Cómo creen que se debería gestionar la vida privada de las celebridades? ¿Qué opinión les merece la presión mediática a la que están sometidos? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo.
Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido útil, por favor, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también puedan estar interesados en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero mi invitación a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.